Y vamos a configurar un dispositivo. Agregamos un dispositivo. Y vamos a los PLC. Y buscamos el modelo respectivo. Nosotros vamos a usar esta CPU en particular, ¿ya? La familia 1200, la CPU 1214C y el modelo, el tercero de los que están acá. Y aquí la versión 4.2, esta es la que está disponible en el laboratorio, y también esta CPU permite hacer simulaciones, así que por eso la vamos a utilizar. Ya, entonces para que se recuerden un poco de la plataforma considera esta área de acá, es el área de trabajo, que depende directamente de dónde estemos. Por ejemplo, ahora yo estoy en configuración de dispositivo. Entonces, cuando estoy acá, aparece esta área de trabajo. Y si yo presiono esta pestañita de acá, aquí, estas son las herramientas disponibles. En este caso, lo que tenemos acá es configuración de hardware. ¿Cierto? Todo lo que tenemos acá son los distintos módulos de ampliación. También tenemos fuentes de alimentación, tenemos módulos de comunicación, tarjetas de comunicación, ¿ya? CPU, todo lo que está acá, aquí está lo que son los módulos. Entonces, si yo quisiera para un proyecto y necesito, por ejemplo, más entradas, más salidas de la que el PLC tiene, partiría incorporándolo en este lado. ¿Cómo sería algo así, por ejemplo? Si yo quiero saber las características del PLC, me puedo hacer un doble clic. Y aquí, por ejemplo, tengo DI, DQ, me dice en este caso las direcciones de la entrada y de la salida. Ahí están las 14 entradas digitales desde la dirección 0 hasta la dirección 13. Y si se fijan, están usando por defecto al partir el proyecto. Ahí está usando, ¿cierto? Desde la I00 hasta la I1.7, pero en realidad este elemento no alcanza, así se alcanza con las 14. Estamos llegando aquí hasta la solamente. Pero, digamos, se reserva el bit correspondiente, porque ahí serían de la 1.0 a la 1.7 son 16 menos 2, esta no se usa, esta no se usa, entonces la dirección final útil, ese sería el rango útil de direcciones. Y en el caso de las salidas, disponemos de 10 salidas desde del canal 0 hasta el canal 9. Este sería, si se fijan acá, ahí está la dirección inicial, también 00, 01, aquí tendríamos la 0,
01, ¿cierto? 02, 03, 04, 05, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, después vendría la 10 y la 11. Como usamos parcialmente el byte 1, en el direccionamiento se reserva completamente, ¿ya? Este sería el byte de inicio. Este sería el byte de término de la dirección. Salidas digitales. Eso se puede modificar a libertad. Y aquí puedo, por ejemplo, colocar 100. Y ahora las direcciones individuales cambiarían. Y esta no sería la 00, sería la 100.0, 100.1 y así sucesivamente. Ahora, lo común es mantenerla a menos que en el proyecto requiramos agregar. Entonces, si se fijan, esto por defecto tenía una capacidad de... Por acá, y vamos a colocar ahí. Entonces, por defecto teníamos 14 entradas digitales, 10 salidas digitales. Estas se llaman DI, ¿cierto? DQ. Y estas son del tipo on-off. Pero 40. Esto es lo que tiene el PLC en el modelo que estamos incorporando en este proyecto. ¿Ya? Vamos a suponer que cumple con todas las características de velocidad, de memoria, pero requerimos aumentar la cantidad de entradas. Entonces tendríamos que agregar algún módulo en estos espacios, que son los espacios para módulos. Si se fijan aquí podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos colocar, agregar 8 módulos adicionales. Estos serían DI, DQ y también hay análogos, entrada y salida. En estos que están acá, que sería 1, 2, 3, estos son para comunicaciones. Entonces, en estos módulos de acá, podríamos comparar 3 de comunicación, aparte del que ya tiene, que es el Profinet, que es el módulo de conexión a internet del tipo industrial. Pero acá podríamos poner Modbus, algún módulo de conexión a red celular para transmitir datos, Profibus u otra. Entonces, esta es la configuración de comunicaciones. Ya. Supongamos que nuestro proyecto requiere 40 DI y 30 DQ. Como dijimos, acá tenemos 14, por lo tanto nos estarían faltando 26 de las entradas digitales y nos estarían faltando 20 de las series digitales. Entonces lo que deberíamos hacer en ese caso es buscar en el catálogo. Entonces aquí, por ejemplo, de ahí tenemos entradas. Hay dos tipos de entradas, un módulo que es solamente entrada y tenemos estos módulos que son duales, que son entrada y salida simultánea. Si se fijan, el primer módulo acá arriba dice 8 entradas y el segundo dice trabajen con una señal de voltaje DC, corriente continua. Por lo tanto, hay que, si queremos prender posteriormente una carga en corriente alterna, vamos a tener que usar entre medio un relé de corriente continua para con ese poder prender una carga de corriente alterna. Esa sería como, entre comillas, la desventaja. La ventaja van a ser la velocidad de operación y la cantidad máxima de operaciones durante la vida del dispositivo. Lo mismo sucede en DQ, ¿ya? En DI, en este caso, la mayoría de las entradas van a ser, y para todos los casos, con corriente continua. Pero en DQ sí que tenemos diferencias más significativas, donde tenemos un par de salidas, están las salidas que son del tipo corriente continua y las salidas que son del tipo relé. Entonces aquí tenemos la salida que es corriente continua y la salida que es relé. Pero sí me había confundido cuando estaba hablando aquí de las
estaba hablando de las salidas, pero apuntando a las entradas. Las entradas son todas en voltaje corriente continua, porque básicamente aquí vamos a poner los pulsadores, los interruptores de presión, temperatura, botonera, entonces todas estas se van a configurar en corriente continua, pero en las salidas tenemos salidas tipo DC, que son transistor, o salidas tipo relé, que son contactos, y ahí los contactos van a poder ser abiertos, cerrados, etcétera. Depende de la lógica que queremos. En este caso vamos a suponer que podemos usar cualquiera de las dos, y vamos a preferir, por ejemplo, para la entrada, completar la cantidad, y podrían ser estos módulos que son independientes. Supongamos que instalamos un módulo de 16, lo deposito, entonces ahora tendría las 14 entradas originales más estas 16 que estoy agregando, y voy a agregar otra más de 16. Entonces se fijan, ahora ya la configuración de este PLC tendría los 14 originales más 32, tendría 46 posibles entradas. Ya, ahí me sobran un poquito. La alternativa hubiera sido colocar un módulo de 8, 8, 16, 24 y 14, 38. No me alcanza. Entonces, en este caso es preferible dejar algunas salidas disponibles por si se requiere a futuro hacer alguna ampliación en la configuración del PLC. Entonces, si se fijan, ya llenamos ahora esa parte. Ahora vamos a completar las salidas. Tenemos 10 y queremos llegar a 20. Entonces vamos a ir a los módulos de salida y tenemos salida de 8, salida de 16. En este caso vamos a usar una salida de 16 tipo relé. Aquí me indica en azul los lugares en los cuales la puedo instalar. Profe, las salidas de relé serían las que después alimentan motores y otras cosas. Claro, porque la salida relé es un contacto nomás. Es un contacto y ese contacto tú lo puedes conectar en corriente continua o en corriente alterna. Habría que verificar el voltaje máximo y la corriente máxima. Pero la salida Ah, del ya. conector, al final lo que va a generar es una salida de voltaje positivo continuo o voltaje negativo continuo. Entonces, por ejemplo, vamos a compartir ahí ¿cómo se llama? La pizarra. Se me perdió. ¿Dónde está la pizarra? Con algún problema técnico aquí ya sé por qué se me perdió. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí está. Medio raro hoy día. Ahí. Una salida relé y una salida TC. Vamos a dibujar aquí el PLC en ambos casos. Sirve para corriente alterna y para corriente continua. La salida AC solo para corriente continua. Pero aquí puede ser salida positiva o salida negativa. Lo que hay que fijarse en este caso es voltaje y corriente, porque internamente lo que vamos a tener es algo así, por ejemplo. Cada una de estas salidas es un relé. Entonces, por ejemplo, este podría ser Q00, Q01, Q02, según el direccionamiento que nosotros usemos. Y este terminal de acá es el común. Generalmente M. Entonces yo, por ejemplo, acá podría tener, no sé, fase neutro, supongamos que sean bobina 24 bolas C. Entonces yo pondría aquí la, la bobina, podría poner una lámpara de señalización, etcétera. Tendría que conectar a uno de los terminales por este lado, por acá conecto donde corresponda, y este iría al otro borde del sistema. Ya, esto podrían ser un común para varias o podrían ser un común para dos o tres, pero generalmente en lo que son salidas relé se trabaja así: un común para, no sé, 4, 8 entradas o salidas, y el otro común se van dividiendo como en bloques. ¿Mm? Entonces, si aquí esto fuese corriente continua, en vez de colocar la fuente alterna, yo colocaría aquí simplemente la fuente continua. Y el circuito sería exactamente el mismo. ¿Ya? En el caso de los que son
salida DC, la alimentación es distinta. Por ejemplo, aquí tiene un positivo, negativo, y eso yo lo llevo de ver al positivo más 24 volts, por ejemplo. 24 volts. Supongamos que este yo llego aquí y lo llevo a 0 volts. Entonces yo debo energizar la salida primero. Listo. Y después cuando yo quiero colocar una entrada, supongamos que sea con salida positiva. Aquí va a salir positivo desde el... Podría ser salida positiva o salida negativa. Y yo lo que voy a colocar acá abajo... Entonces, claro, aquí cuando yo energizo en el relé, se cierra el interruptor, ¿se fijan? Y el positivo pasa acá. Acá no. Y cuando yo energizo, lo que al final, según el tipo de transistor NPN o NP, lo que voy a obtener acá es salida positiva o salida negativa. Entonces va a quedar así, con voltaje DC. Entonces, claro, la diferencia tal vez en la conexión no es tan distinto, pero en este caso sí es importante porque este módulo o la parte de las salidas, cuando son DC, se alimentan independientemente. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de la DC? Que tienen mayor velocidad. ¿Ya? El transistor puede operar mucho más rápido que un contacto, que un relé. El relé va a poder operar a una vez por segundo, 2 veces por segundo. Ya no puede operar más rápido. Pero como diferencia que es muy simple y puede operar en alterna y continua. El transistor puede operar. Algunos son salidas de alta velocidad. Pero si quisiéramos, por ejemplo, usar un elemento en corriente alterna, acá este debería ser, por ejemplo, un relé K1 y posteriormente con un contacto de K1 deberíamos prender el contactor. Entonces habría que tener como un paso intermedio. Ahora, ventajas y desventajas. Supongamos que acá hay un problema, bueno, los ventajas y desventajas dependería de, yo creo que más que todo, de las velocidades de operación y de las políticas. A mí, por ejemplo, este módulo me gusta bastante porque implica que los relés que están en forma externa, en caso de una falla, son fáciles de reemplazar. En caso de una falla acá, habría que poner una protección adecuada y podría llegar a ocurrir una falla que dañe internamente los componentes, porque aquí estaría pasando la corriente que va sobre los elementos. Bueno, internamente acá se ponen cuando corresponda, según acá por lo menos también, algunos descargadores, puede ser una red RC, o puede ser, según el caso, un diodo para descarga, de tal forma que cuando se encienda y después se apague, se descargue a través de aquí del diodo, de tal forma de que no fluya corriente, si es que tienen, porque aquí tenemos inductancia por las bobinas de los contactores, la corriente no fluya hacia el sistema electrónico. Pero esa sería como la diferencia más significativa. Como habíamos dicho, aquí está la cantidad, este es 16 DI, 16 DI, y este son 14 DI. Entonces ahí tendríamos 32, 46. La idea era tener a lo menos 40, estaríamos bien. Y en el DQ, ahí tenemos 16, acá hay 10. Tendríamos que instalar un segundo módulo. Entonces vamos a posicionar, por ejemplo, un módulo de esto. Un módulo tenemos 26, vamos a poner uno de 8. Entonces ahora el PLC estaría con 24 o 34. Tendríamos 34 DQ y queríamos 30. Cada módulo ahora va a tener direcciones independientes. ¿Se acuerdan que acá
teníamos las direcciones desde el 0 al 0, pero ahora las direcciones de acá, hacemos un doble clic y entramos igual, y ahí tenemos las direcciones. En este caso, este módulo en la U, partió, lapicito, ahí está. Las originales de la I, las del PLC, iban de la 00 hasta la 1.5. Ahí están las 14. Estas de acá están partiendo en el Q8, 8.0, y están llegando hasta la 9.7. Entonces aquí tendríamos desde la I, y estamos en la entrada, I 8.0 hasta la I 9.7. ¿Podemos cambiar eso? Sí, igual que en el caso anterior. Yo podría aquí, por ejemplo, el 0 no lo puedo usar porque ya está acá, el 1 tampoco, pero yo podría modificarla al 2. Entonces ahora ya no serían las direcciones que dijimos originalmente, ahora estarían en el rango de direcciones desde la 2.0 hasta la 3.7. Y lo mismo podríamos repetir con el siguiente, que son 16 más. Podríamos configurar el siguiente módulo para que las siguientes 16, por ejemplo, partan en la I 4.0 y seguirían hasta la I 5.7. Por defecto no viene así, vamos a verificar con qué número venía. Me fijan, partida en la 2, entonces yo aquí también podría cambiarla a la 4. Y ahí me queda configurado de la forma que les decía originalmente. Y ahí tendríamos las direcciones completas. Con esas direcciones después vamos a hacer la programación. Y en el caso de la salida sería algo similar. En el caso de la salida, en vez de I serían Q. Y habría que ver cuáles utilizamos aquí. Claro, el PLC está ocupando de la 0 y la 1. El primer módulo lo vamos a cambiar, por ejemplo, de la 2. Entonces aquí estaría quedando, el primer módulo no son 14, son 10 de Q, e irían de la Q00 hasta la Q1.1. El segundo serían desde la Q2.0 hasta la Q3.7. Y el tercer módulo ahí ya de nuevo estamos cambiando. Y este solamente de 8 de Q. Entonces va de la Q4.0 hasta la Q4.7. Ahí está la 8. Y ahí tendríamos en este caso, 34 direcciones para esta. Si se fijan, hay una limitación. Para este modelo PLC no tenemos infinitas salidas. Tendríamos una cantidad de salidas que va a depender de cuántos módulos podemos conectar. Vamos a retirar eso, por ejemplo. Los marco y con el botón suprimir o borrar acá. Si yo quisiera tener la mayor cantidad de entradas y salidas posible, debería usar el módulo que tenga más. Y en este caso, el módulo que tenga más son estos combinados, porque solamente tengo 8 posiciones. Pero, por ejemplo, existe un módulo que tiene 16 entradas y 16 salidas, tanto en continuo como en relé. Entonces yo podría usar un módulo de estos. ¿Ya? Y ese módulo tiene tanto entrada 16 como salida 16. Y podría instalar varios módulos de eso. Todos los módulos podría instalar de eso. ¿Se fijan? Cada módulo que instalé son todos del mismo tipo y ese es el módulo que tiene para este PLC en particular, con este fabricante, el que tiene. Hay otros PLC que permiten 32 módulos, hay otros 64,
128 módulos, entonces pueden manejar miles de entradas, inclusive miles de entradas y salidas. No es lo común es que si yo tengo muchas entradas, un proceso muy grande, lo vaya dividiendo en procesos más pequeños y haga después un sistema de control distribuido, un sistema DCS. Eso es lo más común. Pero digamos, si tengo un sistema muy complejo, que es una manufactura, una máquina, muchos sensores, posición, quiero controlar el cilindro, no sé, ahí podría utilizar uno de estos. Entonces, vamos a calcular cuántas entradas tendría. Las de I, por un lado, las de Q. El PLC de base tiene 14 y 10. Y cada módulo son 16 y 16. Aquí tenemos el módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo que sería por 8 más. Estos son 80, 48, eso sería 14 más 128, que sería 10 más 128, lo que podría llegar a 142 entradas digitales y 138 salidas digitales. Ahora, ¿existen formas de poder controlar más entradas y salidas con el PLC? Sí, pero a través de una red de comunicación industrial con módulos de comunicación. Pero lo que podemos instalar directamente en el PLC son esta cantidad de entradas y salidas para este modelo. ¿Se fijan? Es bastante, o sea, para controlar un pequeño proceso y procesos medianos es suficiente. Después tendríamos que ver cuánto se demora en ejecutarse todo el programa y a lo mejor ahí tendríamos que usar un PLC que Siemens lo llama CPU, que tenga, por ejemplo, mayor espacio para el programa. O sea, tiene que tener mayor memoria, que tenga mayor velocidad. Entonces tendría que ser una CPU más rápida. Por eso que en el catálogo de CPU y todo, nos fijamos que hay una gran cantidad de dispositivos. ¿Cierto? Si vamos a la CPU, nos encontramos que están todos esos tipos de CPU que podríamos cambiarla por alguna otra CPU. Y ahí tendríamos que ver las características y hacer el estudio de cuán grande es el programa, cuánto se va a demorar y escoger la CPU adecuada. Ya, vamos a partir con un ejemplo ahora de hacemos el repaso. Ya, bueno, el PLC quedó gigante, lo vamos a dejar, ¿no? Nos van a sobrar entradas. Ah, entonces vamos a partir realizando un programa pequeñito. Lo primero, cuando hacemos un programa, vamos a escribir las variables del PLC. Entonces nos vamos donde dice variable. Y en este caso vamos a hacer un programa muy simple para lo que es, por ejemplo, el control de un cilindro de neumática. Vamos a colocar acá un límite 1, un límite 2. Aquí vamos a colocar una válvula para y un pulsador de start y un pulsador de stop. Y lo que queremos es que cuando presionamos start, el cilindro avance, retroceda, lo que se llama, ¿cierto? Ahí, este se va a llamar cilindro A, entonces esto sería A más, menos, más, a menos, y quede trabajando así en forma automática. Entonces, lo primero es, bueno, entender cómo funciona, porque eso lo vamos a requerir para hacer el programa, el algoritmo, y después de eso tendríamos que empezar a llenar lo que son las entradas y salidas en la tabla de variables. Entonces tenemos que verificar cuáles son las entradas. Bueno, aquí entradas tendríamos los sensores, dos entradas, los pulsadores, sería la entrada, y en este momento no hay más entradas, no tenemos más señales que ingresen al proyecto de información. Estos son los que van a llegar al PLC, serían la IN. En este caso, estos serían los de I. Necesitaríamos 4. Y como salida lo que vamos a hacer es prender la válvula. Aquí esto funciona cuando prendemos la válvula,
el cilindro sube. Cuando apagamos la válvula, el cilindro retorna de forma automática. Es un cilindro que se llama monostable. Entonces, esta sería nuestra, tenemos solamente una pura de Q. Entonces partiríamos llegando la tabla, diríamos, ya, el primero, por ejemplo, va a ser el ya, los pulsadores start-stop. Si fueran entradas físicas, serían DI, pero en este caso, ya que los vamos a tener que simular, lo que vamos a hacer para simularlo es que en vez de usar la memoria de imagen de proceso I para ingresar la información, vamos a usar la memoria auxiliar M. Entonces, en vez de ser, por ejemplo, la memoria I00, que sería para conectar el alambrado, vamos a usar en vez de I00, M00. Y acá M01. Y la M01, como es, entre comillas, virtual, esa la vamos a dejar para ingresar la entrada. Entonces, en vez de I, vamos a colocar M00, M01. Y con eso podemos acceder a los datos. Después acá vamos a poner el límite. El límite, límite 0%. Voy a colocar el límite 100%. Lo de acá equivale a que están en 0% de avance y este está en 100%. Le podríamos haber puesto otro nombre, límite inferior, límite superior, límite de posición, que sería ZSL, ZSH bajo norma ISA, totalmente cerrado, totalmente abierto en el caso de un actuador. Y por último, incorporamos lo que corresponde a la válvula. ¿Ya? Y la válvula vamos a dejarla como Q0.0 para la simulación. Entonces, para este pequeño ejercicio necesitamos esa cantidad de entrada y una única salida. Lo otro, ya, vamos a borrar entonces. Ya definimos las variables, ahora vamos a empezar a programar. Entonces, partimos por donde dice aquí bloques de programa. Donde están bloques de programa, partimos por donde dice el bloque principal, el bloque main. ¿Ya? Y en esta parte empezamos a programar. Acá tenemos las instrucciones agrupadas por familias, básicas, avanzadas, tecnología, comunicaciones. Vamos a trabajar en particular con las instrucciones básicas y dentro de las básicas, operaciones lógicas con bit. Aquí tenemos un amplio rango de instrucciones, cada una de ellas con una pequeña explicación. Si queremos saber más sobre ella, marcamos, la podemos, por ejemplo, traer aquí al área de trabajo y después si apretamos F1 se abre una ayuda en pantalla. Estoy abriendo. Se abre una ayuda en pantalla y ahí podemos ver justamente cómo funciona. Aparece un ejemplo y es bastante práctico cuando tenemos una duda de cómo se incorporan los datos dentro del programa. Como les digo, simplemente apretamos F1 ayuda o botón derecho ayuda sobre el elemento. Ya, voy a cerrar la ayuda. Entonces, este es un contacto abierto, contacto cerrado, etc. Si yo, por ejemplo, hay algunas instrucciones que uso habitualmente, yo lo que puedo hacer es tomarlas desde la barra que están acá a la derecha, la arrastro con el mouse y la deposito aquí en mi barra favoritos. Después la puedo eliminar. ¿Cierto? Puedo eliminar la instrucción de la barra favorito, de tal forma que yo puedo estar trabajando directamente desde la barra favorito y usando las instrucciones para no tener que estar cada vez manipulando toda esa parte. Puedo simplificar ahí el trabajo.
a partir realizando el programa ese de una manera, digamos, lo vamos a hacer de una manera fácil y de una manera difícil. Vamos a partir por la difícil, solamente usando contacto abierto y cerrado. Entonces vamos a suponer que nosotros presionamos el pulsador Start y para que el cilindro avance tenemos que prender la válvula. Entonces ahí se encendería, ingresamos el enclavamiento, lo llamamos válvula y vamos a suponer que aquí colocamos cerrado, el pulsador de stop. Fíjense, apretamos Start, se encendería la válvula, se cierra aquí, estaría circulando el corriente por este lado, después apretamos Stop, se apaga. También tenemos un segundo stop, porque ahí la válvula estaría haciendo esto, que es lo que nosotros dijimos. Partiría el recorrido, estaría avanzando. Y queremos que cuando llegue a este límite, también se apague. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Aquí después vamos a tener que hacer algunos ajustes porque esto no va a funcionar bien. Entonces, ese es el límite superior, que nos llamamos límite 100%. Entonces, en este caso el límite 100% estaría cerrado y cuando se active, apagaría. Por lo que empezaría a bajar. Y después requerimos que cuando llegue aquí, vuelva a encender. Este es el límite 100%. Este es el límite 0%. ¿Cómo hacemos eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podemos reencender el sistema? Si se fija, una pista, pero ¿Cómo, profe? No lo entendí. mira, si yo presiono Start, ¿qué sucede? Aquí se cierra. Entonces la corriente haría esto. Pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Activa la válvula. Al ¿Sí? activar la válvula, sería ahí. Esta es la válvula. Q00. Como la válvula se activa, el cilindro empieza a avanzar. Como la válvula se activa, se cierra aquí. Por lo que después, ¿El otro seguro, no? claro, por lo que como se cierra aquí, este se abriría ahí. Y ahora la corriente estaría circulando por aquí, haciendo un símil con un circuito eléctrico. Ahí estaría enclavado. Y durante este tiempo, que sería todo este tiempo de aquí, la válvula sube, 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 sube. Y en algún momento llega al límite 100%, que es este de aquí. Y cuando llega aquí, este se abre. Ya, y ahí vuelve a pasar, ahí pasa por el otro contacto, ¿o no? No, como se abre aquí, Por la válvula. este está abierto, ¿cierto? Como se abre Sí. aquí, se interrumpe la corriente. Entonces, como se interrumpe la corriente, ese se abriría y ya no pasaría corriente. Ya. Y como no pasa corriente, ahora la válvula se apaga y el cilindro, este cilindro que se llama monoestable, yo cuando enciendo le inyecto aire, avanza. Y si yo no inyecto aire, retrocede en forma automática. Tiene un sistema de un resorte, un sistema mecánico para devolverse. Entonces, como no estoy inyectando aire, el cilindro se devuelve, que sería aquí. Y la válvula está apagada. Ya. Si yo, Y después volvería a hacer el mismo ciclo. claro, la idea es que vuelva a ser el mismo ciclo. ¿Te fijas? Entonces, podríamos decir que lo que yo instale en esta zona, que está en serie con la válvula, ¿no? Todo lo que yo coloque aquí va a hacer de stop o detener. Y lo que yo Ya. instale acá, que tiene que estar en paralelo, va a encender. O sea, si yo quisiera volver a encender, tendría que poner algún contacto aquí. Todas las cosas que yo quiera, las órdenes que yo quiera que enciendan, van a tener que ir obligatoriamente aquí en paralelo. ¿Para qué? Para que cuando yo cierre aquí, y si esto está encerrado, la corriente tenga un camino. Entonces, o enciende por acá, Así se vaya reiniciando el ciclo.
¿Cómo, disculpa? Esos contactos que agregó más abajo es para que se vaya reiniciando el ciclo, Claro, ¿o no? claro, por ejemplo, supongamos que tenga dos pulsadores de encendido en distintos lugares que se pueden encender de distintas formas. Cada forma de encender debería ir acá, aquí en paralelo. Ahora, lo que nosotros queremos, porque se encendió con Start. Esta es la primera forma de encendido, ¿cierto? Aquí tú apretaste el pulsador. Apretaste ahí y se encendió. Esta es el enclavamiento. Entonces, ahora acá abajo me faltaría alguna forma de encender nuevamente el sistema. Entonces, la primera aproximación a lo que uno se le podría ocurrir, que vamos a ver que no funciona, es esto. Yo digo, ya entonces aquí abajo en paralelo voy a colocar el límite 0%. Porque como este límite, cuando el cilindro se envuelve, vamos a tocar este límite, entonces cuando toque ese límite, que se vuelva a prender y después avanza de nuevo. El problema está que ese límite, en un principio, el cilindro lo detecta, porque esto sería como físicamente así. Y aquí estaría el cilindro, por ejemplo. Y cuando el cilindro parte, está aquí. Este es el 0%. Y cuando avanza, por ejemplo, llega aquí. Entonces, cuando el cilindro está detenido, este está activado. Esto sería así. Ahí. Estaría en 1, si que fuera normalmente cerrado. Después el cilindro avanza, ahí pasa a 0. Ahí no lo toca, no lo detecta solamente en ese sentido. El cilindro sube, no lo detecta. El cilindro baja y en ese punto lo vuelve a detectar. Entonces, si nosotros hacemos esta lógica, cuando yo prenda el sistema, esto va a estar cerrado, automáticamente parte. Así que el start estaría de más, y no queremos eso. Entonces no podemos usar esta lógica para este circuito. Tenemos que agregar un relé adicional. Y aquí el relé adicional es una memoria. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es... Eso no nos va a servir. Lo vamos a dejar. Aunque necesitamos algo para que prenda, pero por un momento eso no es. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es justamente eso. Vamos aquí y ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando llegue a este punto, ahí se active una memoria. Y cuando llegue al 0%, ¿cierto? Aquí el 0% va a valer 1. Aquí también el sensor de 0% va a valer 1. Pero acá esta memoria va a valer 0. Y aquí esta memoria va a valer 1. ¿Se fija? Entonces acá con 1 y 0 no prende. Pero con 1 y 1 sí prende. Por lo tanto, esos dos tendrían que estar conectados en serio, porque tienen que ser los dos simultáneamente. ¿Ya? Tiene que ser este y este. Entonces, eso traducido al programa es tan simple como que nosotros vamos a tener que colocar una memoria aparte. Entonces aquí vamos a poner el límite, no, el 0%. Y el límite 0%, lo que vamos a hacer es que prenda una memoria. Vamos a usar una dirección. Y si quiero cambiarle nombre, botón derecho, cambiar nombre. Y aquí le coloco memoria 0%, para acordarme que eso es. Lo vamos a enclavar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que cuando presionamos el límite 0%, esto se cerraría. Entonces acá la vamos a llamar memoria 0%. Y en serie con esa, ahí, vamos a colocar ahora el límite 0%. Está bien, el límite 100%. Esta se llama memoria 100%, porque lo que queremos hacer es memorizar que llegó al final. Ahí sí. Entonces ahí estaríamos y solucionamos el problema. Si yo presiono Start, parte, se enclava
Cuando está detenido el cilindro, esto va a estar cerrado, pero no va a partir. ¿Por qué no va a partir? Porque no llegó al 100% antes. Como no llegó al 100% antes, esto va a estar abierto. Aunque este esté cerrado, no parte. ¿Te fijas? Y ahí bloqueamos que parte en forma automática, porque agregamos una condición que se debe cumplir para que se parta. Si no está esa condición, esto no comienza. Tiene que estar para el inicio o el reinicio, tiene que haber llegado al final. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa eso? Ese significa que el cilindro ya llegó aquí, hizo esa parte. ¿Y este qué significa? Que bajó. Por lo tanto, ahí, Entonces ahí se reinicia el ciclo, ¿no? claro, para el start basta con que nosotros presionemos start. Si nosotros presionamos start, se reinicia. Y ahí como se reinicia, o sea, se inicia en este caso, esto se activa y como esto se activa esa. Y ahí queda el enclavamiento. Entonces ahí te fijas, pusimos tres formas de encenderlo. Conectar, el enclavamiento y esta forma que te obliga a ti que haya subido y haya bajado. Y otra cosa, profe, ¿en el este va una sola memoria o van dos? Porque por lo que puso en el dibujo anterior, que iba a haber una memoria cuando empezaba en 0 y cuando llegaba a 100. Claro, como lo vamos armando, Ahí hasta el momento está la memoria que está en el 100. hasta el momento con esa estamos aquí, pero ahora veamos qué nos falta, porque con esto el programa sería capaz de avanzar sin ningún problema, ¿cierto? Estaríamos, esto haría el ciclo de ese, haría este. Después cuando llegue acá, vuelve a hacer eso. Y aquí volvería, y ahí quedaría haciendo esto. Porque aquí apretamos Start, parte, llega arriba, toca aquí, cierra ese, y después esta memoria estaría cerrada permanentemente. Y después, cuando llegue arriba, acá, ahí, este sería para apagar. Y este de acá sería para encender. Desde aquí para adelante, porque primero tiene que haber llegado al 100. Y esa memoria queda prendida en todo momento. Y ahí estaría encender, apagar, y quedaría haciendo ese trabajo constantemente. Y ahora cuando queramos apagar el sistema, ¿qué tenemos que hacer? El pulsador stop tendría que hacer dos cosas. Tendría que apagar acá, pero también tendría que apagar esta memoria, porque si no apagamos esta memoria, ¿qué va a pasar con este? Cuando vuelva a cero, vuelve a encender. ¿Se fija? Entonces ahí lo que nos convendría, podríamos hacer varias cosas. Poner aquí también en serie un pulsador, por ejemplo. Y con eso ya tendríamos solucionado todos los problemas. Ahí estaría funcionando el circuito con esta secuencia simple. Sería el reinicio, el contacto de bloqueo para que no parta en un principio encendido y el contacto aquí que diga, estaba confundiendo de lado, ahí, y ahí tiene que estar el pulsador stop, porque el pulsador stop, cuando apretemos stop, tiene que apagar la memoria. Pero ahí no nos va a funcionar. Entonces tendrían que haber dos pulsadores stop. No, tenemos que usar el pulsador stop con una memoria, obligatoriamente. Porque tú podrías apretar stop por ejemplo, ¿qué pasa si yo aprieto stop? Está ahí, avanzando, y yo aprieto stop. En ese momento, aquí yo aprieto stop.
dejarlo como estaba original. Voy a retroceder una vez. Como lo había pensado en un principio. Por ejemplo, aquí con el stop. Miren que no funciona. Parece que funciona. Parece que sí funciona. Está confundiendo. Entonces, ya, si apretamos stop, y sí funciona. Si apretamos stop aquí, interrumpimos el paso de la corriente, por lo tanto esto se apaga. Esto se va a cero, este se va a cero, esto está en cero. Este está prendida, pero como se hace un cero aquí, esto se hace cero, esto se apaga y esto quedaría en cero. Entonces estarían Cero. esos tres en cero. Y el cilindro después va a empezar a retroceder. En vez de llegar hasta acá arriba, va a bajar rápidamente, no va a ser el ciclo completo, sino que llegando aquí, Ahora se devuelve a donde esté. claro, de ahí se va a devolver y aquí va a llegar a 0%. Y cuando llegue a cero, este se va a cerrar. Pero como esto está en cero, no va a partir de nuevo. Así que sí, con eso quedaría funcionando bien. Claro, porque como apretamos cero ahí, no alcanzó. Por ejemplo, ¿qué otros ceros podríamos apretar? Habría que ver, pero creo que ahí está bien. Porque al final esto podría estar aquí o podría estar acá. Supongamos que apretamos stop aquí. Ahí apretamos stop. Como apretamos stop, este estaba en cero. Apretamos stop, esto se abre, esto se apaga, esto se apaga. Este se apaga, esto se apaga. Y cuando llegue aquí, el 0%, aquí vale 1. Este valdría 1. Y queda en la posición de reposo. Así que funciona tanto cuando está subiendo el stop, avanzando, como cuando está retrocediendo el cilindro. Así que ahí estaría funcionando el cilindro de ambas formas. Cuando asciende como cuando desciende. Lo vamos a simular para ver cómo funciona. Entonces, este otro relé no es necesario. Para simular, marcamos la CPU, vamos a compilar. Perfecto. Ahora vamos a donde dice que arriba online. Y donde está online, ahí está la pestaña de simulación. Y donde dice que simulación, presionamos iniciar. ¿Ya? Vamos a colocar aceptar. Aceptar nuevamente. Y esperamos que cargue ahora. Carga el programa de simulación, que en este caso se llama PLC simulado, PLC Sim. Cargar en el PLC, que el programa lo traspase, porque lo que hizo hasta ahora es solamente abrió el programa de simulación. Ahora decimos que cargue el programa de la simulación y que finalice el proceso. Minimizamos acá y vamos a colocar acá esta opción que está aquí, que es activar y desactivar observación. Aparece todo en verde. Lo que significa cada una de esas cosas significa que si la variable aparece con esta marca verde, es que las variables que están en la simulación y las variables que están en el programa son las mismas. O sea, el programa está sincronizado. Y lo mismo para el programa y para el hardware. Revise que las piezas sean las mismas. En realidad eso no está, el simulador puede tener cualquier pieza, así que no es problema. Pero el programa y las variables tienen que ser los mismos. Ahora el PLC Siemens le vamos a poner run, la que corra, cambia de color y podríamos encender. Por ejemplo, vamos a apretar Start. Marcamos, botón derecho, forzar a 1. Cuando forzamos a 1, si se fijan, se cerró la válvula. Vamos a volver a 0 ahora, que sería cuando soltamos el botón. Y ahí esto quedaría la válvula encendida. Y como está la válvula encendida, el cilindro estaría subiendo. Pero ahí tuvimos un error en la simulación, así que vamos a partir de 0. Stop y run de nuevo.
en un principio el cilindro se encuentra en cero, entonces el límite cero va a estar activado. Ahí está activado, está en verde. Claro, no está pasando corriente porque ese está apagado, pero eso, por ejemplo, está desactivado. El que está desactivado, el contacto está en azul. La línea está en verde porque aquí estaría activado, pero hacia acá no está activado. Pero aquí este contacto está activado en estos momentos, por eso está en verde. Porque el cilindro parte en cero. Ahora apretamos Start. Parte. Por aquí no. Como parte, esto ya no toca y avanza. ¿Se fijan? Ahí en cero. Y el stop también se suelta. Cero. Pero como está la válvula, por ahí sigue funcionando. Entonces, con eso, el cilindro estaría avanzando. Y en algún momento tiene que tocar el límite de 100%, que ese está en dos partes del programa, ¿cierto? Va a estar acá, y lo que va a hacer ahí va a cerrar esta memoria, y acá va a apagar la válvula, entonces lo vamos a activar en cualquiera de los dos lados, se activa. ¿Se fijan? Ahí apagó la válvula y activó la memoria. Entonces ahora el PLC que haría, empezaría a descender, a devolverse. ¿Y cómo se devuelve? Ya no tocaría eso físicamente, ya se volvería a estar en cero, pero como está enclavado, no hay problema. Sigue estando encendido en la memoria. Y cuando llega acá, ahora tocaría nuevamente el 0 y después quedaría así, 0, 100. 0, entonces ahora pasa a ser como un circuito start-stop. Entonces ahora que llega el 0, toca este. Prende la válvula. Avanza, suelta. Queda prendida la válvula. Avanza, 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 avanza. Llegamos a 100. Activa. Apaga la válvula. Vuelve a quedar listo. Y vuelve a caer. Vuelve a prender la válvula. ¿Se fijan? Y ahí va quedando como un circuito de start. Y queda con un ciclo continuo. Profe, y al apretar el pulsador stop, pararía todo automáticamente. Veamos el tiro. ¿Dónde está stop? Aquí está el stop. Presionemos stop. Está medio malo mi mouse, así que por eso tengo que apretar. De repente mato una vez. ¿Te fijas? Como apretamos stop, abrimos válvula, abrimos memoria. Se apagó todo. Ahora el stop vuelve a estar en posición normal. Y el límite ahí de 100, ¿por qué quedó prendido? No está apagado, que está con los dos contactos en azul, en ambos lados. Ah, ya. Entonces déjame volver a... Ahí. Ay, no me quiere tomar. Forzar a 0. Ahí está, ese está prendido, ¿te fijas? Ese está prendido porque tiene está en verde y este contacto está apagado. Pero me refiero al otro, al de al lado. También está apagado. No, pero mire, suba, porfa. El límite de 100 en M0,3. Porque ese es normalmente cerrado. Ah, ya. Ahí están en su condición normalmente cerrado. Están permitidos. Están ahí. Cuando se activan se abren eso. Ya, profe. Entonces ahora el cilindro volvería y tocaría el límite 0. Y ahí quedaría el cilindro recogido porque estaría tocando ese. Y queda todo apagado. Esto también lo podríamos simular desde el HMI. Veamos cómo se hace. Vamos a agregar una pantalla HMI. Te voy a apagar el stop. Una HMI. La que usamos en el laboratorio, la de 7 pulgadas. Esa sería. Buscamos 7 pulgadas, pero no. Esa es la que está en forma horizontal, en forma vertical. O sea, al revés. Esta está en forma horizontal. La segunda versión, aceptar.
vamos a decir que se conecte con el PLC. Finalizar. Ahí, ahí está la pantalla HMI. Vamos a ir a las herramientas de la pantalla. La pantalla se maneja en imágenes. Esa se llama, la imagen inicial se llama imagen raíz. Si yo quisiera agregar más imágenes, puedo ir agregando imágenes hasta llenar la memoria, que en este caso alcanza para cientos de imágenes. Voy a volver a la imagen raíz, ahí arriba está el nombre, y ahora voy a venir a la herramienta y voy a instalar un... No, voy a instalar mejor para la simulación, algo más fácil todavía. Voy a instalar un interruptor. Voy a escribir aquí, pero este va a ser el cilindro. Vamos a las propiedades del... ¿Y dónde está el texto? Ahí. Quiero agrandar la letra, entonces tengo que venir a las propiedades y acá. A 25. Ya. Ese es el cilindro. Este de acá, vamos a agrandar un poquito, pero este va a ser el... También vamos a copiar. Control C, Control V. Lo voy a llevar aquí. Pero ahora en vez de cilindro, tal cual. Control V. Control V. Entonces este va a ser el 0%. Este va a ser el 100%. Este es un interruptor, pero lo voy a usar como el cilindro. Voy a hacer que se mueva como el cilindro. Y estos van a ser, aunque en el programa son pulsadores, entonces lo puede tener que apretar y cerrar. Estar 0 y 100%. Entonces ahora yo hago un doble clic acá. En las propiedades tengo que estar en general y aquí me dice variable. Aprieto ahí y me voy hasta las variables del PLC. Aquí donde está aparece el HMI acá abajo, el PLC arriba. Voy hasta la variable del PLC, las abro y lo dejo linkeado con la variable que corresponde. En este caso es start. Me faltó stop, así que ahí esperemos, ahí está start. Vamos a moverlo un poco más arriba y vamos a dejar el stop. Y ahora apretamos el stop y cambiamos la variable. En vez de start, este sería, de nuevo vamos a la variable del PLC. Stop. Ok. Este que es 0%. Variable PLC. Ahora aparece en forma automática 0%. Y este que es 100%. Variable PLC 100%. Y el cilindro, lo mismo, variable válvula. Hacemos igual que cuando terminamos el programa, aquí terminamos el diseño de la imagen, marcamos ahora la pantalla, porque ahora hay dos elementos. Cuando compilamos podemos compilar o el PLC o la pantalla. Entonces si yo quiero trabajar sobre la pantalla, aprieto pantalla aquí, HMI. Ahora aprieto compilar. Y lo mismo, online, simulación, iniciar.
Y ahí estaría la pantalla en la simulación. Me vuelvo al TIA Portal, vamos a ir al programa y le vamos a decir que se conecte. Y al PLC SIM que de modo run. Lo puedo hacer desde aquí del PLC SIM, pero también lo puedo hacer de acá, de estos botones que están acá arriba. Ahí dice arrancar CPU y ahí están esa parte. Voy a ver si no alcanza la pantalla aquí al lado. Sí, parece que alcanza, pero dale chiquitito. Ahí. Ahí, sí, sí, alcanza a vérselo. Ya está aquí. Vamos a chocar un poquito. Ahí, y entonces, en un principio dijimos el cilindro está en cero. Está ahí. Está tocando cero. Y apretamos Start. Avanzó. Como avanzó, ya no tocó cero. Y cuando llegó arriba tocó 100. Ah, parece que este límite no lo dejé bien puesto. Vamos a tener que detener aquí. Ir a la imagen. Y el límite 100. No es memoria 100. Es el límite 100. Profe, la memoria 0 no tenía que empezar encendida. La memoria 0. El límite 0. ¿Sí? Sí. Que me había equivocado aquí. Ahora sí. Me había equivocado Ya. ¿cómo se llama? En vez del límite había puesto la memoria. Entonces, vamos a Ah, compilar de nuevo. Cuando hace un cambio, uno compila de nuevo y carga la simulación de nuevo. Nos vamos al programa. El programa no ha sufrido cambio. Así que volvemos acá. Y vamos a apretar stop para que se apague todo. Va a poder partir de cero. Ahí está todo apagado. ¿Se fija? Entonces, como habíamos dicho, como usted también me dijo, en un principio esto parte activa, el stop ya. El cero parte activado. ¿Cierto? Está el cilindro tocando el 0%. Está activado eso. Se fijan ahí. Ahí. Ah, se puede. Ahí se quedó más o menos quieto ya. Ya. Ahí está la posición de inicio. Está apretado cero. Entonces ahora apretamos Start. Como apretamos Start, esto avanza. Como avanza, no toca ese. Está avanzando. Llega al final. Cuando llega al final, activa 100%. Se devuelve. Después llega acá, vuelve a encender y hace esto todo el rato. Llega al inicio, llega al final. Si en algún momento apretó, si está subiendo, por ejemplo, y aprieto stop, vuelve a cero. ¿Se fijan? Y ahí queda el problema 100% resuelto. Consultas. Ya, voy a cerrar entonces. Cerramos la simulación. Vamos a mover esto para acá y lo vamos a maximizar. Ahora desconectamos el PLC y donde está el PLC SIM lo puedo cerrar si quiero. Ya, ahí quedó en cero. Voy a guardar el proyecto. Tengo que apretar guardar proyecto. Si yo hubiera hecho cambios y no aprieto guardar proyecto, todos esos cambios se pierden. Ya no tiene auto guardado cada cierto tiempo, no. Tengo que yo manualmente ir y presionar guardar proyecto.
Profe, ¿y este proyecto usted lo puede subir Lo voy a al subir, aula? lo voy a subir así, mira, proyecto, imprimir Ya, y lo imprimo y lo subo como PDF, el ejemplo. La tabla de variables y el ejemplo. ya, profe. De hecho, ¿Y ya. cómo? Sí, Ah, digo. ya lo tiene. No, no, ya lo tiene. Sí. Así que ahí después en el aula les dejo el video de la clase, y los PDF del archivo.